Traslación de funciones. En este video vamos a hablar un poco de la traslación de funciones. Es el desplazamiento de una función en el sistema de coordenadas en el plano cartesiano. Las traslaciones pueden ser verticales u horizontales. Es decir, si trasladamos la representación gráfica de una función dada, obtendremos representaciones de funciones relacionadas, siempre que la gráfica de la función trasladada será igual a la original. En este caso, cuando hablamos de traslación vertical de una función, la gráfica se moverá de un punto a otro punto determinado en el sentido del eje de las y, o también llamadas ordenadas, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Cuando hablamos de la traslación horizontal de una función, en este caso la gráfica se moverá de un punto a otro punto determinado en el sentido del eje de las x, también denominada abscisa, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Como vemos en la gráfica de la función original, puede trasladarse hacia la izquierda o hacia la derecha según el signo del valor que se esté permitiendo el traslado. Vamos a ver el ejemplo de cómo hacer la gráfica y su traslación en el eje de la y, o en este caso vertical. Dibujamos la función afín, la recta que pasa por el origen, por ejemplo, que sería f de x igual a x. Vamos a colocarle de color negro, pues se puede apreciar. Sería nuestra función original. Como vemos, esta es una línea recta, f de x igual a x, pasa por el origen, y en este caso vamos a hacer una traslación. Pero voy a dibujar otra similar para que podamos apreciarlo con respecto al original. Voy a insertar una misma y vamos a hacer la traslación, que es f de x más 2. En este caso, acuérdense donde dijimos que queremos hacia la parte superior o hacia arriba, le agregamos valores positivos, en este caso f de x más 2. Si nosotros observamos, voy a colocarle un valor azul y podemos ver la misma función la estamos trasladando dos valores hacia arriba, nos indica el valor independiente en este caso. ¿Qué pasa si la queremos trasladar con respecto a la función afín original? Vamos a colocarle f de x igual a x menos 2. Le voy a colocar rojo como valor negativo y vamos a ver entonces la función. Si nosotros observamos, entonces originalmente la función afín sería esta y la queremos trasladar hacia arriba, tendríamos entonces f de x más 2. Pero ¿qué pasa si la función original la quiero trasladar hacia abajo? Sería f de x, en este caso, menos 2, se trasladaría de esta forma. Es un ejemplo con respecto a una línea recta. Podemos hacerlo también con por ejemplo, una función cuadrática, que simplemente es tomar en cuenta los valores independientes. Supongamos que tenemos acá la función x elevado al cuadrado. De ser una parábola, vamos a colocarla igual de color negro para indicarla. Esta es la función, la parábola que pasa por el origen, es decir, f de x igual a x cuadrado. Si nosotros queremos trasladar esa función, vamos a agregarle un valor, entonces sería x elevado al cuadrado. Vamos a agregarle en este caso más 3. Y le voy a colocar un valor azul igualito para identificarla. Fíjense que esta función se está trasladando, si yo voy a quitar acá, la trasladamos 3 puntos hacia arriba, 3 valores en el eje de la y. ¿Qué pasa si la misma función la quiero trasladar ahora, en este caso hacia abajo? Igual que como hicimos con la función lineal, en este caso tendríamos f de x al cuadrado, pero menos 3, y le indicamos un valor negativo. Si vemos, la función la estamos trasladando hacia la parte inferior. Entonces, rebobinando con respecto a lo que es la traslación en el eje de las y, o forma vertical u ordenada, sería es incrementar el valor independiente de la función, ya sea positivo. Si es positivo, se trasladaría hacia arriba, y si fuera negativo,
se trasladaría hacia abajo. Entonces, si vemos acá la misma función, para ver los ejemplos de cómo es su traslación. Con respecto ahora a la traslación horizontal, si podemos ver en la función lineal, es difícil, digamos, de diferenciar. Por lo siguiente, fíjense que acuérdense que en este caso, como vemos en el ejemplo anterior, vamos a colocar, cuando quiero trasladarlo, se coloca entonces la f de x más el término o menos. Si yo coloco en este caso x menos 1, lo que va a pasar es que ella se traslada, pareciera que se traslada tanto en el horizontal como en el vertical. Vamos a colocar la función original, como dijimos que era esta, primero para detallarla. Lo ponemos en negrito para poder observarla y tendremos la función original. Si yo la quiero trasladar, va a pasar lo que hicimos en el ejemplo anterior, porque si sería x, por ejemplo, más 3, le colocamos azul, ella se va a trasladar, en este caso, se está trasladando hacia la izquierda. Fíjense que vamos a centrarnos en esto. De alguna forma, una función lineal obligadamente se traslada también de esta forma, digamos, en el eje también de la y. Si yo hago, en este caso, ahora x menos 3 y le ponemos rojo, en este caso, fíjense que se va a trasladar hacia la derecha. Vamos a centrarnos en el eje de la y. Pero se puede observar con más detalle en la función cuadrática. Fíjense que dibujamos la función cuadrática. En este caso sería x elevado al cuadrado. Si ponemos de esta forma, tendríamos nuestra función que pasaría por el origen. Si deseamos correrla hacia la izquierda, acuérdense que va a ser, en este caso, vemos lo que pasaría. Sería x menos 2. Vamos a elevarla al cuadrado. Le colocamos al cuadrado. Fíjense que que es para traer en forma horizontal y entre paréntesis de acuerdo al f de x. Le vamos a poner azul y miren lo que hace. En este caso, si le colocamos negativo, no lo traslada a la izquierda, sino a la derecha. Si hacemos lo mismo ahora con la función y colocamos el valor, sería x menos 2, detallamos el valor y la elevamos al cuadrado. Vamos a poner negativo. Fíjense que nos quedó, ya, vamos a corregirla. Aquí no fue negativo, sino más 2. El más 2 nos lo va a correr, en este caso hacia la izquierda. La traslación sería siempre en el eje de las x, abscisa, que es lo que podemos ver. Entonces, rebobinando y haciendo una conclusión, vemos que la traslación en el eje de las ordenadas siempre va a ser el término independiente. Y en el caso de las formas horizontal, que sería con las abscisas, sería dentro en el que vale la función, que en este caso es f de x, el valor que se incremente, x más 1, que al resolver esto tendríamos x al cuadrado más el producto notable, x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, resolverlo y graficarlo. Esto es siempre importante tener en claro cómo es la forma de identificar la traslación.